Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer la clase número 13. Ya nos faltan solamente dos clases. Eh, en esta clase ya acabamos el capítulo 5 y por lo tanto ya tenemos todo el proyecto completo. Solamente nos quedaría una clase que es para llenar todas las fichas y una clase para lo que es la validación del del herramienta o del instrumento. Ok, como se dan cuenta es un curso acelerado. Eh, El día de hoy vamos a hablar algo que ustedes ya llevaron. Ustedes ya han tenido en la universidad el curso de bioética, pero simplemente vamos a recordar, ¿ya? Entonces, existen dos conceptos claros sobre esto, que uno es la ética y el otro es la moral, ¿ya? La moral es el constructo de la sociedad, mientras que la ética es algo del individuo. Es algo que, bajo ese concepto tenemos que empezar, ¿ya? Entonces, el actuar correcto o incorrectamente depende de forma individual de cada uno de ustedes. Sin embargo, o cómo actúan ustedes frente a cada situación. Sin embargo, lo que define qué está bien y qué está mal, o las normas de conducta, finalmente es la sociedad, ¿no? Entonces hay algunas cosas que, por ejemplo, en nuestra sociedad pueden estar bien, pero que en otras partes del mundo pueden estar mal. Entonces, eso entra dentro del concepto de moralidad, ¿ya? Lo mismo pasa en la ciencia. eh, Nosotros nos vamos a centrar en lo que debemos hacer, en lo que tenemos que hacer correcto, puesto que la parte de moral en la ciencia eh, es algo que es mucho más independiente, ¿ya? Existen entidades que se dedican principalmente a amonestar a los científicos con mala praxis, como por ejemplo los comités de ética o los comités dentro de cada universidad, o como ustedes han visto, inclusive dentro del vacuna gate y todo lo que ocurrió, este, eh, el, se supone que debería el gobierno designar una entidad que administrativamente brinde algún tipo de sanción, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen su proyecto, tienen que pensar en tres aspectos, ¿ya? Tres aspectos de la ética. Uno es en la aplicación, la recolección de datos y la publicación. Entonces, eh, a todos ustedes yo les he puesto ahí un modelo de cómo deberían hacer más o menos la ética. Sin embargo, yo les pido por favor que no lo copien tal cual. Ya, es más, tienen que detallar lo máximo que puedan, porque les he puesto esa cápita de ética principalmente, porque el comité de ética es lo primero que revisa. Si ustedes han llenado o han copiado ese texto, el comité de ética lo va a revisar y por lo tanto ustedes su proyecto los va a observar. Entonces, para evitar eso, vamos a revisar concepto a concepto, ¿ya? Con respecto a la ética de publicación, ustedes, por ejemplo, ahorita está de moda este tema de la compra de autoría, ¿cierto? Entonces, todo autor que participe dentro de su proyecto, si ustedes, por ejemplo, reclutan a un estudiante de medicina que les va a ayudar a recopilar la información, o que les ayude a escribir su trabajo, ustedes también deben considerar a esa persona como coautor, de acuerdo a que hizo una contribución significativa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes deben colocar al profesor de teoría, al profesor de práctica? Probablemente no, porque ellos no hicieron ningún tipo de contribución con su proyecto. Ya, ustedes dirán, pero a veces por educación hay que colocarlo. No, no es educación, ya, es un tema de ética. De la misma forma, cuando ustedes sean médicos especialistas o médicos generales, van a estar a cargo de un jefe del servicio. Entonces, cuando hacen publicaciones, siempre ponen al jefe. Y si no ponen al jefe, el jefe se resiente. Pues, siempre ahí está este dicho, ¿no? Entonces, esa conducta es antiética, porque por lo general el jefe ni siquiera se ha enterado de qué trata la publicación. Entonces, la ética de publicación principalmente es elegir adecuadamente a los autores,
no plagiar ideas. Y acá les tengo que contar una breve historia que ustedes saben, el descubrimiento del VIH lo hizo el laboratorio del doctor Gallo en Estados Unidos, ¿cierto? Sin embargo, años después se llegó a conocer que el virus no había sido descubierto por ellos, sino que el virus había sido inicialmente descubierto por un laboratorio francés en el Instituto Pasteur. Entonces se cree, presuntamente, el laboratorio del NCI lo que hizo fue los, este, robar los primers, robar toda la investigación y atribuirse luego el logro, porque era en un momento curiosamente político, ¿no? Que se necesitaba reforzar la idea de que el gobierno estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Como suele pasar inclusive en el Perú. Entonces, eso nos lleva a pensar de que, por ejemplo, en este caso, este autor cometió una falta ética de publicación, puesto que tomó la idea de otro autor sin siquiera darle algún tipo de crédito. Entonces, con respecto a la ética de aplicación, ustedes tienen que ser conscientes de que nuestros impactos pueden repercutir en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reporto, manipulo mis datos y termino reportando que la depresión en estudiantes de medicina solamente se presenta en mujeres y los hombres no tienen, no desarrollan depresión? ¿Qué va a pasar? Que cuando las autoridades vean esto, van a abocarse a hacer solamente programas de depresión para las mujeres y van a excluir a los hombres, ¿cierto? Teniendo en cuenta su investigación. De la misma forma, ¿qué pasa si yo descubro o encuentro que un medicamento es eficaz, supuestamente eficaz para tratar el cáncer? ¿Y qué pasa que si es que yo simplemente por volverme famoso he manipulado los datos? ¿Qué va a pasar con ese medicamento? Se va a invertir mucho dinero y no solo eso, sino que se va a empezar a aplicar a personas que usan el medicamento simplemente por tener algún tipo de beneficio, obviamente sobrevivir al cáncer, y que al final se dan con la sorpresa de que el medicamento no sirve, ¿no? Entonces hay pérdida de vidas humanas y adicionalmente pérdidas económicas y tiempo, ¿no? Porque eso ha ocurrido con muchos medicamentos, por ejemplo, en oncología, así también como en el resto de especialidades. Medicamentos que se ha demostrado que hubo manipulación de datos o manipulación de resultados y que llevó a que se obtenga una conclusión totalmente diferente. Luego tenemos la ética de recolección de datos. Por un lado, como les dije, la ética de aplicación, pero ¿cuál fue el motivo? Una manipulación de los resultados, ¿cierto? Eso se conoce como la falta ética en la recolección de datos. Entonces, aquí es cuando ustedes alteran algún contenido de su tesis. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden alterar los resultados, podrían alterar la recolección de datos, inventarse encuestas, etcétera. Cuando ustedes por lo general trabajan con una recolección de datos, no suele ocurrir esto, ¿no? Cuando ustedes revisan historias clínicas, no suele pasar. Cuando ustedes, por ejemplo, van a, no sé, recopilan información de INEI o de RENIEC, no suele pasar esto, porque se supone que la probabilidad de que inventen es mínima. Sin embargo, también se han visto casos de chicos que lo único que hacen es inventarse prácticamente todos los datos secundarios para poderse graduar, sobre todo cuando están desesperados por acabar y sustentar la tesis. Entonces, eh, a ver, ustedes recuerdan la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial hubo un gran avance para la ética, a propósito de todo lo malo que pasó. Entonces, y ustedes preguntarán, ¿y qué fue lo malo que pasó? Ustedes tienen que enterarse y ver documentales que hubieron varias cosas antiéticas durante la guerra. Por ejemplo, era el uso del gas mostaza en los frentes de batalla.
Y ustedes saben que ahora se conoce que el gas mostaza es un medicamento que produce supresión, inmunosupresión, que quiere decir que las personas que lo empiezan a respirar es como si les estuvieran administrando quimioterapia por el aire. Entonces les empieza a deprimir prácticamente su sistema inmune hasta matarlos. Entonces es una muerte un poco lenta incluso. Ese gas mostaza se ha usado en la Segunda Guerra Mundial. Otro problema de la Segunda Guerra Mundial es que ustedes recuerdan que varios laboratorios, no solamente había este tema de la supremacía de la raza, ¿cierto? Pero este tema de supremacía de la raza iba acompañado por experimentación y experimentación con humanos. Entonces, como en ese momento, tanto Alemania, Japón y todo el eje, porque no solamente ocurrió en Alemania, también ocurrió en Japón, existía el tema de experimentos con humanos o experimentos con niños. Entonces se reclutaban personas que por lo general eran prisioneros de guerra o de las zonas conquistadas y se les administraba medicamentos o se les extraía órganos o se manipulaban sus órganos. Entonces, gracias a la primera parte, ustedes saben que hubieron una época de juicios, este, eh, se me fue el nombre ahorita, que era los juicios de, ¿alguien se acuerda? A ver, Los juicios de Nuremberg. de Nuremberg, ahí está, perfecto. Primera prueba de Nuremberg. Entonces, perfecto. Gracias a los juicios de Nuremberg se aprueba el primer principio ético. ¿Y cuál es el primer principio ético? Que no se le puede hacer, no se le puede obligar a una persona a participar en un estudio si es que no hay consentimiento. ¿Ya? Ok, entonces, esta es pregunta de examen. Los juicios de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué principio ético instauraron? Es el consentimiento. Y ustedes se deben acordar principalmente porque en esa época las personas que fueron exterminadas, tanto judías, chinas, coreanas y todo lo demás, no podían decir que no. Simplemente recibían los medicamentos, experimentaban con sustancias que producían mutaciones o que producían algún tipo de efecto en el cuerpo simplemente para encontrar nuevos principios o nuevas cosas. Entonces, gracias a los juicios de Nuremberg, se descubrió que es necesario, o se dieron cuenta que era necesario tener consentimiento informado. Ok, y luego de eso ocurrió otra desgracia, dentro de todas las desgracias que han habido con respecto a estudios éticos, a estudios de investigación en Estados Unidos. Y ustedes conocen la historia sobre el reporte Belmont. ¿Han escuchado de qué trata? Bueno, les cuento rápidamente. Ustedes saben que la sífilis es una enfermedad que solía existir hasta antes que se desarrolle la penicilina, ¿cierto? Entonces, sin embargo, un grupo de científicos del NCI de Estados Unidos decidieron hacer una cohorte histórica de 3 generaciones, o sea, evaluar abuelos, padres e hijos. Y tenían 2 grupos principalmente. Y el grupo que estaba, esto principalmente se llevó a cabo en las zonas más pobres de Estados Unidos, que era en ese entonces Luisiana. Se fueron a comunidades afroamericanas y en estas comunidades afroamericanas les dijeron, ustedes tienen un mal de la sangre, pero no les dieron tratamiento. En cambio, les dijeron, les vamos a dar medicinas, le vamos a dar alimentos, le vamos a dar subvenciones, les vamos a dar chequeos médicos regulares, para que ustedes puedan beneficiarse. Pero en ningún momento se les dijo de que esta enfermedad tenía cura. Entonces, por un lado, gracias a esa cohorte, se supo que la sífilis existe en 3 formas, ¿cierto? Ustedes han escuchado sífilis primaria, secundaria, terciaria. Sin embargo, cuando ustedes van al hospital ya no hay sífilis. O sea, ven un caso a las 500 de sífilis. ¿Y por qué ya no existe, ya no se conoce la sífilis?
de forma concreta, principalmente porque todo el mundo sabe que el tratamiento es la penicilina. Y como ustedes recuerdan, la penicilina es del siglo anterior, mucho más antes que el siglo anterior. Entonces, luego cuando se descubrió este experimento y fue publicado y todo lo demás, eh, tres presidentes de los Estados Unidos en tres distintos momentos han pedido perdón por esto y obviamente han indemnizado a las familias y personas que fueron involucradas, pero esto permitió que se conozca el reporte Belmont, y a partir del reporte Belmont aparece otra generación en la ética. En esta ya se reconoce otros principios y sobre todo esa es la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que nos trajo el reporte de Belmont? Nos demostró principalmente que adicionalmente al consentimiento informado, porque a estas personas les hicieron firmar consentimiento informado, yo tengo que basarme en el principio de beneficencia y justicia. ¿Qué quiere decir? Que no debo hacer daño y si es que hay un tratamiento, no debo exponer innecesariamente a las personas y adicionalmente todos los participantes tienen que ser tratados por igual, ¿ya? Pero principalmente el reporte Belmont nos da el principio de beneficencia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque finalmente el principio de justicia se llega a conocer recientemente gracias a el ensayo clínico del AZT en embarazadas, y ahorita se los voy a contar. Entonces, para recordar, el principio de autonomía que principalmente se rige bajo el consentimiento informado, nació de los juicios de Nuremberg, ¿cierto? El principio de beneficencia nació de los experimentos de la sífilis, y con el reporte Belmont. Y el principio de justicia fue introducido gracias al ensayo clínico del VIH y el AZT. ¿Y qué pasó en este ensayo clínico famoso, que es el ensayo clínico de la transmisión vertical? Se llevó a cabo un estudio multicéntrico. Entonces, en este estudio multicéntrico tenía principalmente dos brazos. En un brazo, a mujeres gestantes en Estados Unidos les daban AZT, que es la acidobudina, que ustedes la conocen. Les daban AZT para prevenir la transmisión vertical, y en el otro brazo, mujeres de África no les daban AZT para evitar la transmisión vertical. Y simplemente compararon cuánto se infectaban de los bebés, qué tanto se infectaban los bebés. Obviamente el resultado iba a ser lógico, ¿cierto? Que el AZT iba a lograr reducir la transmisión vertical, pero a quienes benefició principalmente, en este caso, a las mujeres de Estados Unidos, y a las mujeres de África no se les ofreció ningún tipo de tratamiento para evitar la transmisión vertical, solo placebo. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, todas las mujeres en África terminaron muriendo, y las mujeres en Estados Unidos, si bien lograron sobrevivir, evitaron la transmisión de sus bebés. Entonces, eso llevó a que se conozca el principio de justicia. ¿Y qué significa? Que los investigadores en este caso dijeron, pero que ellos iban a morir de todas maneras, lo cual significa de que no había un trato justo, porque a un grupo de personas en otro país les daban un tratamiento y a personas en África simplemente las dejaban morir. Entonces, eso es antiético, bajo el principio de justicia, ¿ya? Entonces, esos tres ejemplos vienen sí o sí en el examen final, por si acaso. El ejemplo de la guerra, ¿cierto? El ejemplo que les he dado de la sífilis, que es el experimento de Tuskegee, y el ensayo clínico del VIH, con la transmisión vertical. Luego tenemos tres faltas éticas en investigación, principalmente en un proyecto, que son el plagio, y que eso lo controlamos nosotros gracias a Turnitin. ¿Y por qué? Porque he visto y he detectado que algunos de ustedes están copiando proyectos de tesis o tesis ya publicadas.
Y tengan mucho cuidado con eso, por si acaso, ¿ya? La idea es que yo siempre puedo usar una tesis de modelo, pero no puedo copiarme tal cual lo que está en esa tesis, porque el Turnitin lo va a detectar. ¿Ya? Por otro lado, este, debemos evitar crear datos o falsificar datos, ¿ya? Entonces la fabricación es crear datos, mientras que la falsificación es la manipulación de los datos, es tratar de que mis datos parezcan positivos cuando en realidad son negativos. Y fabricar significa crear desde cero. Ya, entonces, todo lo que yo les he contado, otras cosas, por ejemplo, publicaciones duplicadas, hay estudios como por ejemplo que se han hecho en Perú que terminan publicando en dos sitios lo mismo, eso es antiético, y el consentimiento informado, que es un pilar importante de su trabajo, ¿ya? El consentimiento es siempre que ustedes van a recopilar datos prospectivos y que involucren pacientes. O sea, cada vez que si ustedes piensan que en algún momento tienen que consultar algo con el paciente, necesitan consentimiento informado. ¿Ya? El consentimiento en este caso tiene que ser veraz, libre, oportuno, formal e interactivo. ¿Qué quiere decir? Que debo darle información sencilla al paciente, no debo coaccionarlo, debo explicarle los riesgos y beneficios, tengo que darle el tiempo suficiente para que la persona piense en casa o tenga un momento prudente para decidir si es que debe participar o no. Tiene que ser por escrito, tiene que haber una evidencia de que se ha explicado y se ha informado y el paciente ha firmado. Y finalmente, si yo debo responder preguntas, si es que en caso las hubiera, ¿ya? Entonces, este es habitualmente el modelo de consentimiento informado. Ustedes al inicio del curso yo les he subido un modelo de consentimiento para que ustedes se guíen, pero ojo, es para que se guíen. Ahora, ustedes van a ver que es un poco largo. Les aconsejo que lo reduzcan. Por ejemplo, ¿qué cosas sí o sí deben estar en mi consentimiento? Obviamente el nombre del proyecto, cuál es el objetivo del estudio o qué pretendo hacer o qué pretendo lograr con la investigación, los procedimientos que se va a realizar a las personas que participen, qué riesgos representa para su salud, qué beneficios y qué derechos van a tener si es que participan, qué compensaciones van a haber, que en este caso no habría ninguna. ¿Por qué compensaciones? Porque en algunos proyectos se retribuye al participante. Por ejemplo, si la persona se va a desplazar de un distrito a otro, yo considero algún tipo de compensación. Por ejemplo, darle, no sé, su pasaje. O a los que participan les regalan una botellita con agua y una galleta para que puedan, para haber tomado su tiempo de participar. Eso es algo que suele ocurrir, ¿ya? Y no se olviden que ustedes deben recalcar que el proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética y que la información va a ser manejada en todo momento de forma confidencial, sin exponer ningún tipo de dato, y que la persona es libre de salirse en cualquier momento del estudio. Entonces, todos estos acápites, todos estos puntos, ustedes tienen que mencionarlo en su proyecto, que el proyecto va a estar basado en los principios de ética, eso es obvio. Si es que se va a tener algún tipo de contacto con pacientes, va a ser necesario consentimiento informado. Si ustedes van a pedir una encuesta, o sea, van a contactar a un alumno, tienen que tener su consentimiento informado. Si ustedes van a revisar una historia clínica, no necesitan consentimiento informado. Si ustedes van a revisar, no sé, datos secundarios, base de datos secundarios, tampoco necesitan consentimiento informado. Si ustedes van a contactar a un habitante, necesitan también consentimiento informado, ¿ya? Entonces, por último, el consentimiento se firma, ¿ya? Habitualmente participa también un testigo, ¿ya? Y yo tengo que colocar mis datos. O sea, si yo soy el investigador, tengo que entregarle una copia al paciente y que el paciente pueda tener una copia de mi contacto, donde me puedo ubicar y si en caso yo no respondo, cuál es el contacto del comité de ética. Entonces, hay situaciones especiales, por eso les decía, excluimos a aquellas personas por lo general que están embarazadas o aquellas personas con enfermedades mentales o también excluimos a menores de edad. ¿Y por qué los excluimos de los trabajos? Principalmente porque es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Porque necesitamos no solamente el consentimiento de los padres, sino en el caso de niños,
el asentimiento. O sea, necesita un niño que es mayor de 7 años y que ya tiene conciencia, dar su aprobación para participar y sus padres también tienen que dar la aprobación para participar. Luego tenemos en el caso de mujeres embarazadas, habitualmente no logran, no deben participar ni de ninguna intervención y aquellos que tienen algún tipo de enfermedad mental tampoco pueden dar el consentimiento, así que lo tendrían que dar sus representantes legales o tutores. Este es un modelo bastante sencillo. Yo les he subido un modelo en Blackboard para que ustedes puedan revisar. Y luego pasamos a la parte administrativa del proyecto, que es finalmente el diagrama de Gantt, donde ustedes ponen todas las actividades del proyecto, ¿ya? Desde la confección del proyecto, ¿ya? Hasta la parte, por ejemplo, ustedes van desde la confección del proyecto hasta la ejecución. Acá en esta parte, por ejemplo, solamente está lo del proyecto de investigación, este primer curso, pero ustedes tienen que involucrar todo. Por ejemplo, en el primer mes, la elaboración del proyecto. En el segundo mes, voy a colocar, por ejemplo, la obtención de permisos. En el tercer mes, la recopilación o la aprobación por el Comité de Ética del hospital y de la universidad. 5, voy a colocar la recolección de datos. 5 y 6, recolección de datos. En el mes 7 voy a procesar los datos. En el mes 8 voy a analizar los datos. En el mes 9 escribir los resultados y en el nivel 10 presentar el informe final. Entonces, esa podría ser más o menos la secuencia de cómo hago mi diagrama de Gantt. Obviamente ustedes van a ser el responsable de todo el proyecto y colocar el tiempo en meses en el que van a desarrollar todo. Ya, esto es más o menos lo que les he comentado. El diagrama de Gantt, ustedes hacen una tabla. Yo también les he puesto ahí un modelo de cómo hacer un diagrama de Gantt en el modelo de proyecto, pero ustedes tienen que determinar qué tareas se van a realizar, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes. Tengan en cuenta que ustedes deben estar acabando el proyecto en tesis 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo empiezo mi proyecto, ustedes terminan proyecto de tesis en diciembre. De diciembre a febrero tienen para la aprobación del comité de ética. Ustedes pueden colocar que desde marzo hasta mayo van a hacer recopilación de información y entre mayo y junio ustedes ya deben estar escribiendo el informe final porque cuando acaben el curso en julio ustedes ya tienen que estar aprobando tesis 2. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio. Ahora, ¿qué pasa si alguno piensa llevar a tesis 2 todavía en el 2024-2? Pues también ya sabe qué hacer, ¿ya? Estas son algunas características. Este es otro modelo de cronograma. Esto es bastante sencillo de hacer, principalmente de saber qué actividades, como ustedes se dan cuenta, todos los proyectos son diferentes o pueden tener diferentes cronogramas. Aquí hay algunos los ponen por fases, ustedes también pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, la fase uno es la elaboración del proyecto, la fase y la obtención de permisos, la fase 2 es la ejecución y la fase 3 es el análisis y resultados. En la parte de presupuesto del proyecto, ustedes van a separar principalmente por recursos humanos y recursos materiales, ¿ya? Recursos humanos, obviamente, si es que ustedes van a necesitar de algún estadista o de alguien que les revise o y les traduzca oficialmente una encuesta, pueden incluir esos costos. Ahora, usted me decía, doctor, pero yo solamente voy a gastar pasajes y copias, ya. Eso lo voy a colocar simplemente en recursos materiales y en la parte de servicios voy a colocar que cero. ¿Ya? Entonces también les he puesto un modelo que ustedes tienen en su proyecto para que puedan basarse en eso. Obviamente, siéntanse libres de agregar lo que realmente ustedes van a gastar. Hay dos conceptos que ustedes deben recordar, uno que dice monetario y no monetario. El monetario es aquel que yo necesito, lo que se conoce como costos directos y costos indirectos. El presupuesto monetario es aquel dinero en efectivo que yo necesito para poder hacer algo. Mientras que el no monetario es la estimación de un dinero que está ahí, pero que yo sé que, por ejemplo, no lo voy a ver en físico. Por ejemplo, mi trabajo, cuando yo tenga que recopilar la información,
Se supone que estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces yo tengo que eso asignarle un costo. Y ese costo tiene que ser no monetario. Si yo voy a usar mi computadora, el tiempo que yo use mi computadora tiene un costo. Entonces ese es un costo no monetario. El tiempo que yo use, por ejemplo, la luz de mi casa para analizar mis resultados, supongamos, me gastaré 30 soles y a esos 30 soles tengo que colocarlo en la parte que corresponda a electricidad. Es un costo no monetario. Es todo el dinero que ustedes estiman que pueden gastar, pero que no forma parte de un dinero en efectivo. Mientras que el costo monetario es dinero que sí necesito para poder hacer mi trabajo. Por ejemplo, dinero para las copias, dinero para los anillados, pasajes. Eso es dinero monetario. ¿Ya? Ok, ¿por qué es importante que sepan esto? Porque en una de las fichas que vamos a llenar en la próxima semana, tienen que colocar eso de forma detallada. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? No sé si, no se olviden por favor de pedirle a sus profesores que ya les pasen todos sus proyectos por Turnitin. Yo he tenido algunos problemas con mi plataforma de Turnitin, creo que todavía me la están por reactivar. Tenían que eliminarme la cuenta y volverla a crear. Y ya, pero ya les voy a comentar día de hoy en la práctica a mi grupo. Ok, listo chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, doctor. Chicos, no sé si antes que empezar pueden por favor entrar y verificar si es que ya se puede subir, porque a mí ya me aparece la opción, pero quiero ver si es que ya se pueden registrar. Doctor, buenas noches. Yo lo intenté hace unos minutos, ahora sido 5 minutos, pero Ujú. todavía me sigue pareciendo la misma que hay muchos alumnos. Ya, entonces en ese caso voy a intentar hacerlo manualmente, ¿ya? En este momento, por favor, ahorita, envíenme su proyecto en versión final, ¿ya? La versión que tengan al día de hoy. Se supone que ustedes, el día de hoy vamos a hacer la práctica calificada, la número 3, y voy a tener que registrarlos yo en otra cuenta para poderlos pasar por Turnitin, pero necesito que me envíen a este correo, por favor, ¿ya? No al correo institucional porque si no se bloquea. Ahorita les paso. Ok. Doctor, buenas noches. Sí, Doctor? Ya, ya. mira, yo también he tratado de Sí, enviarle me para... dicen que no se puede, no hay problema. A ver, chicos. Ya, entonces solamente le mandamos el resumido que Sí, íbamos a mandar al Turing, así es. para el Lo que iban ¿verdad? a subir a Turnitin, porque a medida que Sí, ustedes van sí, presentando, yo les voy a ir pasando por Turnitin uno a uno. Pero ya, necesito que perfecto, ahorita, por doctor. favor, Lo subimos al tienen código. 5 minutos para enviarme todo su trabajo y yo poderles registrar. ¿Ya? Al correo, doctor, a A su este, a correo. ese correo. Les estoy copiando un correo en el chat. Perfecto, gracias. ¿Ya?
Doctor, disculpa, su correo lo voy a llevar todavía a, a mi, aquí nomás, o voy a llevar todavía otra, así, al correo de mi correo, doctor. Como, no te entiendo. Yo, Envíame mire, desde tu correo es- institucional o desde cualquier correo, me envías a este de acá, a este correo de acá. de Enríquez, no, B, arroba, ¿no, doctor? Sí, arroba iCloud. Ok. Y ahorita, de Enríquez, de Enríquez, arroba, ICL, o UD. Ya está. Hola. Yo sufro hoy.